Buenas tardes, hermanos. Hoy vamos a leer la Santa Palabra. Les voy a pedir, por favor, que agarren sus Biblias y nos pongamos de pies. Y buscaremos Salmo capítulo 19. Vamos a leer del 1 al 14. Como ya es costumbre, intercaladamente, yo voy a leer el primer versículo, después ustedes. Y el último versículo lo leemos todos. ¿Ya tienen Salmo 19 todos? ¿Estamos? ¿Ya? Ok. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra, otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol. Y como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que muchos oro refinado, y dulce más que miel y que Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Todos juntos. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. Oh Jehová, roca mía y redentor mío. Esta ha sido palabra de Dios. Amén. Gracias al Señor. Otra vez esta tarde estamos para compartir la palabra del Señor. Esta vez estamos para celebrar con la palabra del Señor los 500 años de la Reforma Protestante. Es muy posible que muchos de ustedes no hayan escuchado mucho al respecto, pero tiene que ver mucho con la razón y la forma en que nosotros creemos y la forma en que nosotros vivimos nuestra vida cristiana. El día de hoy vamos a iniciar una serie que se llama La suficiencia de las Escrituras. Vamos a estar centrados en 5 temas que vamos a hablar en estos 5 domingos de este mes de octubre, que vamos a celebrar justamente los 500 años de la Reforma. Y va a estar centrado en que la Escritura es la revelación de Dios, es suficiente para indicar el camino de la salvación, para enseñarnos lo que vamos a creer, cómo vamos a vivir como cristianos, de manera que todos los que enseñan y los enseñados estarán sujetos a lo que dice la Escritura. La idea central de lo que vamos a hablar es: los creyentes vivirán conforme a las Escrituras. Y el texto clave es el versículo 7 que hemos leído de Salmo 19. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Vamos a orar. Padre, bendice tu palabra otra vez, y esta vez que nos acordamos de 500 años de la Reforma, y que después de 500 años todavía estos principios están vivos e influyen en nuestra vida, la forma en que nosotros vivimos, la forma en que te servimos, la forma en que nos comportamos, la forma que creemos y el compromiso que tenemos por las Escrituras. Te pedimos, Señor, que nos hables el día de hoy a nuestro corazón, mientras tocamos, Señor, estos principios de tu palabra y reflexionamos en estos 500 años de reforma, Señor, que hemos tenido a nuestra fe. En el nombre de Jesús. Amén. Era el siglo XV, y ya Cristóbal Colón había descubierto América en 1492. En 1516, Erasmo había compilado el Nuevo Testamento en griego. Pronto se iniciaría la conquista de América, el Caribe, México, Centro y Suramérica.
Habían pasado 15 siglos de la historia de la humanidad, era casi el final de la Edad Media y la Iglesia Católica Romana ejercía dominio sobre Europa. La Iglesia se había dividido en la Iglesia de Oriente y Occidente. La del Oriente es la Iglesia griega ortodoxa y la de Occidente la Iglesia Católica Romana. Ocurriría la Reforma en el norte de Europa y al mismo tiempo estaba ocurriendo el Renacimiento en el sur. La Iglesia Católica Romana tenía el dominio sobre muchas naciones europeas y había decidido construir la Basílica de San Pedro en el Vaticano. Y para financiarlo, el papado decidió enviar personas a vender indulgencias con el fin de ayudar a algunas personas financieramente y especialmente en lo espiritual. Esto provocó la reacción de lo que posteriormente serían llamados los reformadores, entre los que estaban Martín Lutero, Ulrich Zwinglio, Juan Calvino y Knox, que plantearían los principios de la Reforma, posteriormente conocidos como las 5 solas de la Reforma, como respuesta al alejamiento de la Iglesia Católica Romana de la sana doctrina y querer comerciar con la salvación. Estos 5 principios, estas 5 solas de la Reforma son la sola Escritura, que la palabra de Dios es la máxima autoridad en materia de fe y de práctica, la sola gracia, que la salvación es un don de Dios que no se puede vender ni comprar, la sola fe, sola fide, la salvación se recibe solamente por fe en Cristo y no por dinero, solo Cristo o solo Cristo, la salvación se encuentra solo en Cristo y no en la iglesia, soli Deo gloria, a Dios solo la gloria, que el propósito de la salvación es para glorificar a Dios solamente. Y este es el mes de la Reforma, 500 años después de la Reforma protestante. La doctrina de la suficiencia de las Escrituras proviene de la Reforma, que es un retorno a lo que el Señor Jesucristo enseñó, también y sus apóstoles también enseñaron que las Escrituras son la revelación específica y completa de Dios al hombre. La revelación es que Dios se dio a conocer por medio del Señor Jesucristo, y esto fue registrado en las Escrituras como un medio por el cual Dios habla a sus hijos. La suficiencia de las Escrituras es una doctrina que enseña que la autoridad está en las Escrituras. Es un retorno a la autoridad de las Escrituras que siempre fue practicada por los hombres de Dios, incluyendo los discípulos del Señor y el mismo Señor Jesucristo. También los reformadores plantearon lo que se conoce como la perspicuidad de las Escrituras, que significa que la Escritura tiene claridad para enseñar los fundamentos que conducen a la salvación, sin negar el rol de los maestros y predicadores llamados a este ministerio. Los reformadores enseñaron que la Biblia, por sí misma, al leerse, tiene el poder de señalarnos el camino a la salvación sin intermediarios. Por eso es que la Biblia es importante, por eso que la distribución de las Escrituras es importante. Entonces solamente la Escritura es necesaria para comunicar la revelación salvífica de Dios, sin ninguna mezcla de tradiciones humanas, invenciones o interpretaciones, lo que resultó en la doctrina de la sola Escritura. Entonces concluimos que siendo la Escritura la revelación de Dios, es suficiente para indicar el camino de la salvación, para enseñarnos lo que vamos a creer, cómo vamos a vivir como cristianos, de manera que todos los que enseñan y los enseñados estén sujetos a lo que dice la Escritura, lo que concluye con un compromiso de conocerla en mayor profundidad. Por eso el día de hoy, después de 500 años de la Reforma protestante, responderemos la pregunta: ¿es la Escritura suficiente revelación de Dios? ¿Es la Escritura suficiente revelación de Dios? La tradición de la Iglesia Católica ha planteado que no es suficiente la Escritura. Pero vamos a ver que la Escritura es la única revelación específica de Dios, y esto encontramos en las mismas Escrituras. La Iglesia Católica ha hablado de la tradición y sigue hablando de la tradición. Ellos afirman que la tradición es oral y escrita, que según ellos es inspirada y que habría venido por la sucesión apostólica y que debe ser transmitida hasta el final de los tiempos, y dejaron el cargo de esta transmisión a lo que ellos llaman el magisterio.
Esto es tomado literalmente del Catecismo Católico, dice así: la tradición recibe la palabra de Dios encomendada por Cristo y el Espíritu Santo a los apóstoles y la transmite íntegra a los sucesores para que ellos, iluminados por el Espíritu de la verdad, la conserven, la expongan y la difundan fielmente en su predicación. Aquí están hablando acerca de la tradición oral. Ellos creen que poseen la tradición oral y escrita, lo que escribieron los cristianos y maestros antes de las escrituras, paralelamente a las escrituras, o lo que verbalmente se hablaba. Ellos creen tener todos esos registros, y a eso ellos le llaman tradición. Ellos afirman que la tradición, que ellos así llaman, debe ser transmitida en su predicación, colocando al igual que la Biblia en autoridad para enseñar. O sea que ellos están colocando a la tradición y a las escrituras con la misma autoridad de enseñar. La escritura, ellos afirman, no es la única fuente de la revelación. He tomado el artículo 2 del Catecismo Católico que dice: de ahí resulta que la iglesia a la cual está confiada la transmisión de la interpretación de la revelación, escuche bien esto, no saca exclusivamente de la escritura la certeza de todo lo revelado, y así los dos se han de recibir y respetar con el mismo espíritu de devoción. En sus creencias, ellos descalifican a la Biblia como la única fuente para obtener lo que creemos y la forma que vamos a vivir. Incorporan paralelamente a la tradición, digan lo que digan, hablen lo que hablen, está escrito en el Catecismo Católico. O sea que para ellos la escritura no significa el 100% de la revelación de Dios, sino una parte de la revelación de Dios. Y aparte le da al magisterio tanto la interpretación de la tradición, que ellos llaman tradición, como de las escrituras. El artículo 85 del Catecismo Católico dice: el oficio de interpretar auténticamente la palabra de Dios oral y escrita ha sido encomendado solo al magisterio vivo de la Iglesia, el cual lo ejercita en nombre de Jesucristo, es decir, a los obispos en comunión con el sucesor de Pedro, el obispo de Roma. Aparte de que ellos creen en la tradición y que ponen la tradición al igual que la escritura, hacen que los que van a interpretar solamente la tradición y la escritura son los obispos con el supuestamente sucesor del apóstol Pedro, que tampoco es escritural. Entonces, por muchos siglos, solamente privilegiados del clero católico han tenido acceso a la escritura. Habían sacerdotes y maestros católicos que después de haber estudiado para sus ministerios, jamás habían leído las escrituras, no las conocían. Cuanto más aquellos que eran llamados del vulgo, gente de la población regular, porque la mayoría de los casos no sabían leer ni escribir. Y si sabían leer y escribir, tampoco podían leer los idiomas originales, hebreo, griego, arameo o el latín al que estaba traducida la Biblia. Por tanto, se inicia la traducción de las escrituras y a lo que se conocía en ese tiempo como los idiomas vernaculares, que no son más que los idiomas europeos del día de hoy. Muchos de los que empezaron a traducir las escrituras a los idiomas vernaculares fueron perseguidos y muertos. Usted puede leer la historia, puede ver cuántas personas han muerto por traducir las escrituras y publicar en los idiomas vernaculares. El día de hoy vemos Biblias en todos los idiomas. A veces no apreciamos de dónde es que vienen estas Biblias en tantos idiomas, pero viene de la Reforma Protestante. Entonces los reformadores, al leer las escrituras, redescubrieron que la escritura es la única revelación específica de Dios, que es inerrante y suficiente para la fe y para la vida cristiana. No es la tradición católica, ni los obispos en comunión con el supuesto sucesor del apóstol Pedro, pues ellos no establecieron ninguna jerarquía. Los apóstoles no establecieron ninguna jerarquía, más al contrario, recibieron del Señor que el que quiera ser más grande entre ellos, debiera ser el mayor servidor entre ellos, lo dijo en la última cena del Señor. En el pasar del tiempo, la Iglesia Católica Romana incorporó muchas tradiciones que no son bíblicas y que los apóstoles no les mandaron, ni el Señor lo mandó. Pero ellos decidieron darle igual autoridad
a su tradición oral, a su tradición escrita, que a la palabra de Dios. Es más, solo el magisterio puede decir lo que ellos practicarán, lo que es contrario a la doctrina de la suficiencia de las Escrituras, que el maestro siempre enseñó. Y entonces los reformadores recuperan la doctrina de la suficiencia de las Escrituras. Los reformadores enseñaron que la única revelación de Dios son las Escrituras, contrariamente a lo que enseña la Iglesia Católica Romana, que la tradición y las Escrituras explicadas por la Majestad tienen autoridad para la práctica de la fe. Hermanos, las Escrituras son la única revelación autoritativa de Dios para el creyente. La Escritura es la única revelación específica de Dios para el creyente. Esto nos enseña la misma Escritura. La segunda cosa, la Escritura es suficiente para la vida del creyente. Cuando ya vemos el contexto de dónde aparece la doctrina de la suficiencia de las Escrituras, es un redescubrimiento de los reformadores acerca de esta doctrina. Lo que pasa es que lo que ellos habían aprendido para practicar en su fe se contradecía con todo lo que ellos leían en las Escrituras. Y es por eso que ellos salen a traducir la Biblia para todos, no solamente para ellos, para que todos sepan la verdad. Y esa verdad sigue latente hasta el día de hoy. Entonces, podemos decir que la Escritura es suficiente para la vida del creyente, y esta es la doctrina de la suficiencia de las Escrituras, y esto es lo que nos han enseñado los reformadores y han sacado a luz por la misma Escritura. Primeramente, la doctrina de la suficiencia de las Escrituras establece la autoridad de las Escrituras en materia de fe. Martín Lutero, uno de los reformadores, se estableció la autoridad de las Escrituras por sobre la definición de revelación divina que tiene la Iglesia Católica. La Escritura, la sola Escritura, decía Martín Lutero, es la autoridad para la vida del creyente. El creyente tiene que hacer todo lo que está escrito en la palabra de Dios. Lo que está dicho, lo que los apóstoles han escrito, lo que los profetas han escrito, ya está escrito, es suficiente para la vida cristiana. Esto decía Martín Lutero. Al establecer esto, Lutero y los demás reformadores estaban afirmando la autoridad de la palabra de Dios. Estaban diciéndole la autoridad no la tiene ningún hombre, no la tiene ninguna organización, no lo tiene ningún hombre en especial, no lo tiene ninguna tradición. La autoridad lo tiene la Escritura. La suficiencia de las Escrituras, así como el Señor Jesucristo y los apóstoles lo hacían en Juan 10:35. La Escritura dice, no puede ser quebrantada. Y en 2 Timoteo 3:16-17 dice, la Escritura es suficiente por sí misma para equipar al hombre de Dios. Esto nos habla en 2 Timoteo 3:16-17. La Iglesia Católica Romana sostiene que la autoridad está en la Iglesia para poder enseñar la palabra de Dios. Establece también la suficiencia de las Escrituras, la dirección en la vida del creyente. En las Escrituras podemos hallar todas las respuestas a nuestras preguntas. Como las Escrituras son suficientes, podemos depender enteramente de ellas para vivir una vida cristiana sin tener que leer todos los libros escritos acerca de ella. Eso es la tradición. Pero la suficiencia de las Escrituras establece que nos da la dirección como creyentes en nuestra vida. Podemos estudiar todos los pasajes que tratan de una sola doctrina. Podemos pedir respuesta a varias preguntas éticas que tenemos, pues las Escrituras son suficientes para respondernos sin la ayuda de otros libros. Y si alguna persona no conoce al Señor Jesucristo, y así como los reformadores decían, por la perspicuidad de las Escrituras, porque la Escritura es clara, eso quiere decir perspicuidad, claridad de las Escrituras. La Escritura transmite claramente el mensaje de la salvación. Por eso lo mejor que usted puede obsequiar a alguien es una Biblia. Porque una Biblia por sí misma es suficientemente clara para indicarle a otra persona que no conoce el camino del Señor. Y podemos estudiar los pasajes que queramos, el tema que queramos, responder las preguntas que nosotros queremos responder con las Escrituras. A medida que Dios revelaba su palabra, esta fue suficiente para sus receptores.
La palabra de Dios fue siempre suficiente para cada generación que vivió. Acuérdese que cuando el Señor Jesucristo estaba vivo aquí en la tierra, caminando, aunque está vivo también ahora, pero cuando estaba caminando aquí en la tierra, solamente existía el Antiguo Testamento. Y después se cerró el canon del Nuevo Testamento. Pero en esos tiempos en que todavía no había el Nuevo Testamento, aún así la Escritura era suficiente para los creyentes de ese tiempo. El creyente, hablando de la doctrina de la suficiencia de las Escrituras, aplicará la suficiencia de las Escrituras en su vida. Cuando el creyente tiene un problema, puede acercarse confiadamente a las Escrituras, pues Dios nos orientará en ese problema. En ocasiones en que las Escrituras no responderán específicamente a nuestras preguntas, tales por ejemplo, ¿a qué hora es que debo hacer las cosas en mi diario vivir? Pues podemos concluir que Dios no espera que actuemos todos de manera determinada, excepto siguiendo los principios generales y como que dice este pasaje en las Escrituras, y que todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo para la gloria de Dios. Pero la Escritura tiene respuestas para todas las preguntas que tengamos. No necesitamos ningún material adicional para poder guiar nuestra vida espiritual. Para nuestra vida espiritual, la Escritura es suficiente. Hace 500 años los redescubrieron los reformadores. Y es beneficioso para los creyentes del día de hoy. Pero en otros casos, su voluntad está escrita claramente en la palabra de Dios. Como por ejemplo, cómo administrar el dinero. La Escritura es suficiente para a nosotros explicarnos cómo administrar nuestro dinero. Y la Escritura pone como principio y dice, ustedes no son dueños de su dinero, primeramente. Y segundo, ustedes son solamente administradores de su dinero. Ustedes deben solamente administrar como un mayordomo en el siglo I. Cuidaba los bienes de su amo es Dios. El Señor es su Señor y el dinero que usted tiene que cuidarlo no como si fuese su dinero, sino como dinero del Señor. Y administrarlo como dinero del Señor. Hay ciertas cosas que están totalmente establecidas en la palabra de Dios, para lo cual no necesitamos que venga un ángel del cielo, una trompeta y nos diga, haz esto, porque ya está escrito en la palabra del Señor. Otro ejemplo es cómo manejamos nuestros matrimonios. La Biblia establece claramente cómo hay que manejar un matrimonio, cómo debe funcionar un matrimonio. No necesitamos un consejo adicional para saber cómo funciona el matrimonio. La Escritura es suficiente para explicarnos a veces específicamente como estos casos. Pero hay situaciones en las que tenemos que tomar decisiones, necesitamos dirección de Dios. En esos casos nos basamos en los principios generales de las Escrituras. Que todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, sea para la gloria de Dios. Si aquello que estás a punto de hacer es para la gloria de Dios, hazlo. Pero si no es para la gloria de Dios, no lo hagas. Si aquello que quieres comprar es para satisfacer tu ego, no lo hagas. Vas a tener problemas. Pero si es para la gloria de Dios, hazlo. Eso es la suficiencia de las Escrituras. Creer en la suficiencia de las Escrituras significa no tomar ninguna otra dirección de Dios igualando a la Biblia. Negamos la doctrina de la suficiencia de las Escrituras cuando nos dirigimos por otras cosas y no por la palabra de Dios. Entonces concluimos que siendo la Escritura la revelación de Dios, es suficiente para indicar el camino de la salvación, para enseñarnos lo que vamos a creer, cómo vamos a vivir como cristianos, de manera que todos los que enseñan y los que son enseñados estarán sujetos a lo que dice la Escritura, lo que concluye con un compromiso a conocerla en profundidad. Hermanos, la suficiencia de las Escrituras el día de hoy es cuestionada. Y este cuestionamiento nace dentro de la iglesia protestante evangélica. Este cuestionamiento viene entre los mismos protestantes evangélicos, porque hay iglesias que adoptan técnicas de gerenciamiento y de manejo mundano y lo introducen dentro de la iglesia como si en la palabra de Dios no habría suficientes principios indicándonos cómo se maneja, cómo se administra la iglesia del Señor.
Algunos incorporan liturgias de entretenimiento mundano, copiado de los shows de cadenas de televisión, y los incorporan en la iglesia del Señor, como si no había suficiente razón y motivo y cosas para alabar y adorar al Señor. Algunos, practicando el misticismo, buscando experiencias sobrenaturales y milagros, están oponiéndose a la doctrina de la suficiencia de las Escrituras. Para algunos, si no ven un milagro, si no buscan encontrar un milagro, no quieren creer en la palabra de Dios. Pero la palabra nos enseña que la misma Escritura es suficiente, que no hay necesidad de ningún tipo de experiencia, sino la misma palabra del Señor. El abandono de la creencia que la palabra de Dios es suficiente para lidiar con cualquier situación, puede ser de matrimonio y de familia, es también un abandono de la doctrina de la suficiencia de las Escrituras. La incorporación de ciencias como la psicología, como ayuda, porque la Biblia no es suficiente para tratar con asuntos que las personas puedan tener, también es una negación de la suficiencia de las Escrituras. La Escritura es suficiente para lidiar con cualquier tipo de problema espiritual que tiene la persona. Lo que sucede es que los creyentes no conocen su Biblia. Estamos a 500 años de la Reforma y todavía tenemos que seguir predicando que el creyente lea y estudie su Biblia. Claro, como ignora su Biblia, le parece que la psicología va a resolver mejor sus problemas, porque no conoce la palabra de Dios. Todas estas cosas y otras más constituyen un pecado, porque es afirmar con los hechos, no creer en la suficiencia de las Escrituras. Nuestra suficiencia viene del Señor, y tal confianza, dice la Escritura, tenemos mediante Cristo, que con Dios, para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos, para pensar algo de nosotros mismos, sino nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. 2 Corintios 3, 4 al 6. Aquí está hablando de que nuestra suficiencia, nuestra competencia como cristianos viene del mismo Señor Jesucristo. ¿Y por qué los creyentes buscan en otras fuentes para suplementar pensando que la Biblia no tiene respuestas para las cosas de su vida? Eso es negar la doctrina de la suficiencia de las Escrituras. Las Escrituras hablan de su propia suficiencia. El versículo 7 al 9 de la lectura bíblica que hemos tenido, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Está diciendo en esta parte, en contraste a la primera parte de este capítulo que habla de la revelación general, está hablando de la revelación específica de la palabra de Dios, está hablando de la suficiencia de las Escrituras. Ahora David presenta la ley de Jehová y dice que es eficaz y es dominante, que la revelación específica de Dios es perfecta y que no tiene errores, es inerrante y es suficiente, dice, para convertir el alma. La Biblia habla de su propia suficiencia. La Biblia es suficiente, perfecta y sin errores y puede convertir el alma. El asunto está en leerlo, hermanos. El asunto está en leer la palabra de Dios, porque la misma palabra de Dios es suficiente. ¿Tienes problemas? ¿Tienes dificultades? ¿Tienes problemas que llaman psicológicos? La Biblia es la respuesta. Lee la palabra del Señor, porque está diciendo aquí David, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. En este caso, la palabra de Dios puede cambiar la vida de las personas. Por eso dice, convierte el alma. Justamente porque es perfecta, tiene el poder de cambiar y convertir el alma. Dice, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. La palabra de Dios tiene el testimonio de Dios mismo, que es fiel. Como es Dios, quiere que sea, y por eso puede ser confiada para que una persona se haga sabia. Una persona que confía en Dios, en las Escrituras, va a ser una persona sabia.
así como es recomendado a los niños. No es solo conocer la palabra de Dios, sino aplicar la palabra de Dios. Y esa destreza en aplicar la palabra de Dios en cada situación de la vida, en cada momento de la vida, se llama sabiduría. Por eso que es bueno orar por sabiduría, así como recomendé a los niños. Es bueno orar por sabiduría porque es la práctica, el ejercicio de aplicar la palabra de Dios diariamente en cada situación de la vida. Pero si no leemos la palabra del Señor, no vamos a poder aplicar en situaciones de nuestra vida diaria. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. David, de la misma manera que habla de la creación, en el versículo 1 al 6 del Salmo 19, revela la grandeza de Dios. Ahora expresa que los mandamientos de Dios, o sea, la palabra de Dios, enseña el camino de la rectitud. O sea, el mandamiento de Jehová, dice, los mandamientos de Jehová son rectos, dice. La Escritura enseña la rectitud. Si uno no lee la Escritura, no aprende rectitud. Entonces uno tiene que leer la palabra del Señor. Y esto es lo que los reformadores descubrieron. Que estaban aprendiendo tradiciones de hombres de 15 siglos. Y cuando leen la Escritura se dan cuenta que esas tradiciones estaban en contra de lo que dice la palabra del Señor. Y entonces rescatan la doctrina de la suficiencia de las Escrituras, que para el creyente es suficiente para vivir su vida cristiana. Además, dice, esta le produce alegría al creyente, porque esto le trae bendición y además ilumina al creyente porque son puros. Esto está diciendo este pasaje, que alegran el corazón, el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. La obediencia trae gozo, trae alegría. Por eso que la suficiencia de las Escrituras es importante. ¿Quieres estar feliz, que no te falte nada? ¿Quieres estar feliz en tu trabajo? ¿Quieres estar feliz en tus estudios? Entonces necesitas estar en contacto con las Escrituras, porque eso te da rectitud y te alegra el corazón cuando obedeces la palabra del Señor. En el verso 7 se menciona que la ley de Jehová, o sea, los mandamientos, los preceptos, todas tienen relación a algo que está establecido para obedecer. Y así como dice la Escritura en Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. La palabra de Dios es como lámpara que ilumina nuestro camino. Es como las luces que tenemos en nuestros automóviles. No podemos caminar por la noche si no encendemos las luces. Así es la palabra de Dios. La Escritura por sí misma dice que es suficiente. Es suficiente para poder andar nuestra vida cristiana. No necesitamos nada más. Gozo y guía llenan el alma del creyente cuando uno medita en ellos y sigue sus mandamientos. El versículo 9, el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdaderos, todos justos. Al decir el temor de Jehová, está diciendo el obedecer la ley, o la misma ley es limpia, que tiene pureza, que no está contaminado con otras cosas. Sus juicios son justos. Hermanos, donde quiera que haya una falsa doctrina, te van a decir, obedeces la Biblia y esto, obedeces la Biblia y lo otro. Esa adición y le hace falsa esa enseñanza. Porque los reformadores redescubrieron que la Escritura es por sí misma suficiente para guiarnos en nuestra vida cristiana. Los reformadores establecen la autoridad de las Escrituras en materia de fe para dar dirección a la vida del creyente. Él mismo aplicará la suficiencia de las Escrituras en su vida, y aunque la suficiencia de las Escrituras es cuestionada el día de hoy, las Escrituras hablan de su propia suficiencia. La suficiencia de las Escrituras proviene de nuestra suficiencia en el Señor Jesucristo, así lo afirman las mismas Escrituras. La Escritura es suficiente para la vida del creyente, querido hermano. No necesitas nada más, no necesitas un libro de autoayuda, no necesitas un libro que te haga estrategias de la vida, no necesitas un libro que te ande buscando el éxito. Tú necesitas la palabra de Dios, conocerla y practicarla. Y eso te hará sabio. ¿Es la Escritura suficiente revelación de Dios? Sí.
La Escritura es la revelación de Dios, es suficiente para indicar el camino de la salvación, para enseñarnos lo que vamos a creer, cómo vamos a vivir como cristianos, de manera que todos los que enseñan y los enseñados estarán sujetos a lo que dice la Escritura. ¿Es la Escritura suficiente revelación de Dios? Sí, los creyentes vivirán conforme a las Escrituras. Vamos a orar. Padre, bendice tu palabra y te damos gracias por estos 500 años en que celebramos la Reforma, donde hemos aprendido principios de tu palabra, que es inerrante, que no cambia, que no tiene error, que es suficiente, Señor, para nuestra vida. Que no necesitamos dirección espiritual de ninguna otra cosa más que de las Escrituras. Que las Escrituras nos dan principios de vida para todas las situaciones de la vida, Señor. Te damos gracias, Señor, porque conocemos, Señor, esta doctrina. Y te damos gracias, Señor, porque hemos venido a ti un día y hemos depositado nuestra confianza en ti y en tu revelación específica, que es tu palabra. Y ahora te pedimos que nos des siempre sabiduría, que cada vez que leamos tu palabra, tengamos destreza en aplicarla en toda situación de nuestra vida. Danos sabiduría, Señor. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a poner...